Acaba de llegar nuestro colega Freddy Morales, así que tengo a tres personas vinculadas al periodismo: Susana Bejarano, Lourdes Montero, que no me olvido que tiene formación de origen en comunicación, Freddy Morales, que es un periodista matiné, tanda, noche, bermud, 24 horas al día es periodista. Así que ahora sí paso de mi ley a su ley, a la ley del presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Una ley que parece que en su artículo primero la razón es el mal alumno del periodismo boliviano, y lo voy a demostrar. Hace escasos días ha hecho declaraciones en un espacio del Deber de un periódico colega y ha dicho lo siguiente. ¿Tenemos el video? Eh, yo creo que lamentablemente, como ocurrió con La Razón también prometió hace 10 años o más, no se preocupen, aquí va a haber independencia, etcétera, y claramente no ha sido así. El titular que tú mencionas es una evidencia muy clara de eso, cuando teníamos esa tremenda emergencia ambiental, que el periódico va a ser independiente, que no va a haber una injerencia política, que se va a dejar a los periodistas trabajar libremente. Qué pena tener dudas al respecto. Yo soy muy escéptico de eso, que eso vaya a suceder. Ojalá que me equivoque y ojalá que en un año podamos hablar y decir que Los Tiempos sigue siendo el buen periódico que ha sido durante tantas décadas. Pero otros ejemplos demuestran que no es así. El caso muy concreto es el de La Razón. Probablemente podríamos ver muchos otros ejemplos más. Para el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Raúl Peñaranda, el periódico La Razón es el mal ejemplo del periodismo. Yo no sé de dónde se sacó esa promesa de ahora sí vamos a ser independientes. Esa bandera de independencia es la de Raúl Peñaranda. Nosotros hacemos periodismo y punto. Hacemos periodismo responsable, hacemos periodismo en función de nuestros principios, y nuestro principio es la vida. No traemos el cartel de independencia con el que se ha identificado cierta corporación de medios. Y en segundo lugar, Los Tiempos, a quien medio al que se le ha otorgado la distinción, la medalla Ana María Romero de Campero a la libertad de expresión, le ha sido quitada. Le estaban poniendo la medalla y cuando hubo cambio de propiedad le quitaron la medalla a Los Tiempos y se la dieron a su directora. Es decir, medalla sí hay libertad de expresión con este dueño. Cambias de dueño, te quito la medalla. Ese es un segundo punto. Llama la atención porque viene del presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, porque Raúl Peñaranda como tal es alguien cuyo corazón siempre ha estado en contra de la razón, pero llama la atención que sea el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Esta es mi posición como periodista, por supuesto. Acaba de llegar Freddy Morales y como pajarito nuevo tiene que comenzar esta ronda. Bueno, gracias por la invitación. El tema es que Raúl Peñaranda puede pensar que la tierra es plana y no hay ningún problema. Es decir, puede pensar lo que le dé la gana, como cualquiera de nosotros. El problema está en que es el presidente de la asociación de una institución como la Asociación de Periodistas de La Paz. Influye en el resto de las asociaciones de periodistas del país y en la nacional también. Y ese es el problema. Y resulta que estas instituciones, que siempre fueron muy serias, que fueron siempre muy responsables además, y bien vistas por la sociedad, son usadas ahora para los fines políticos ideológicos de Raúl Peñaranda. Ese es el problema. No es otro, ese es el uso abusivo de nuestras instituciones para hablar a nombre nuestro lo que él quiere que la sociedad crea. Ese es el problema con Raúl Peñaranda. Vamos a recordar algo que para mí es grotesco y tremendo. Raúl Peñaranda y otros dirigentes, no son todos, supongo, los de los directorios de estas instituciones,
el 3 de febrero de este año suscribieron un documento con otras 20 organizaciones de derecha de este país que le envían y lo presentan en una sesión virtual ante la CIT sobre los hechos de 2019, sobre las masacres y todo eso. En este documento que nosotros, varios periodistas, tú Claudia, incluida, sí, incluida entre otros, lo rebatimos frente a la propia CIT cuando una comisión de la CIT estuvo en el país. ¿Qué plantea? ¿Qué dice Peñaranda y algunos de los dirigentes de nuestras asociaciones? Plantean que los señores de la Juventud Cochala son unos patriotas, defensores de la democracia. No vimos cómo estos patriotas, defensores de la democracia, según Peñaranda, le hicieron lo que le hicieron a la alcaldesa de Vinto, a la señora Patricia, que ahora es senadora. No vimos que le cortaron el pelo. Patricia Arce, ¿no? Patricia Arce, le cortaron el pelo, la hicieron caminar descalza, la amenazaban le tiraron pintura roja, la bañaron de unas barbaridades. Y eso no es todo, hay más de 25 páginas en el informe del GIEI, que trabajó durante 8 meses en terreno averiguando qué fue lo que pasó realmente, donde relata las barbaridades que hicieron algunos de estos militantes de la Juventud Cochala. Salen en defensa de los militares, que cada día hay más detalles de que sí fue golpe de Estado, que lo coordinaron pero milimétricamente mientras conversaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor William Scaliman, coordinaba con el comandante de la policía, Yuri Calderón, coordinaba con el enviado de Camacho y con Camacho. Están los registros telefónicos de esa conspiración. Ahí se demuestra la conspiración. Entre otras cosas que hay, entre otra cantidad de detalles que hay sobre el golpe de Estado. Y Peñaranda dice que a las propias CID, que fue la que investigó, que fue la que promovió que venga el grupo de expertos independientes del GIE, Peñaranda les dice que todo es mentira lo que averiguaron, que los militares también estaban defendiendo la democracia. Dice, por ejemplo, que las víctimas de Sencata querían hacer volar la planta. Por favor, hay videos que demuestran que eso no ocurrió. En el informe del GIE está clarísimo de que eso no ocurrió. ¿Por qué lo dicen? Para justificar de que hubieran asesinado a esas personas. Ese es el problema con Peñaranda, que se convierte en una persona que deliberadamente, usando nuestras instituciones y usando el periodismo, miente. Le miente a la gente, quiere mantener una mentira que no tiene dónde agarrarse. Por favor, siguen manteniendo la idea de Murillo, del ministro de Gobierno de Yanine Áñez Murillo, de que el de atrás le disparaba al de adelante, y que ni un policía y ningún militar disparó un solo cartucho, cuando eso está absolutamente resuelto por los informes técnicos que han realizado los expertos en estos temas. Sostengo que seguimos en una tensión y crisis del periodismo. Lourdes, no sé cómo nos ves desde fuera del periodismo, pero pendiente un poco de lo que se cocina adentro, ¿no? Efectivamente, yo te decía que el periodismo es central en la construcción de los imaginarios sociales, ¿no? Es la discusión. De hecho, algunos teóricos de derecha españoles le llaman la batalla cultural a esta disputa sobre el sentido común que tiene la gente, ¿no? Me llamaba la atención esta idea de los medios de comunicación independientes, ¿no? Porque era independientes frente a qué, independientes frente al poder, independientes frente a la ideología, independientes frente a qué idea está manejando la idea de independientes, ¿no? Yo siento que los periódicos a nivel mundial establecen una lectura y una forma de ver el mundo. De hecho, te preguntan tu identidad política preguntándote qué periódico lees. Así es. ¿No es cierto? Te posicionas en periódicos más progresistas, en Europa, en Estados Unidos, a partir de esta tu idea de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que los periódicos tienen parte de una narrativa y tú te adscribes a esa narrativa. De hecho, yo tengo una columna en La Razón. Tengo la idea de que no podría tener una columna en otro periódico, ¿no? Porque hay una
una visión de mundo que yo comparto. Y entonces, en ese sentido, me siento cómoda escribiendo en La Razón. Imagino que La Razón se siente cómoda cuando yo hablo de por qué las feministas odiamos a Milei. Tal vez otro periódico no me permitiría escribir la forma de ver y la concepción de mundo que yo tengo. Entonces, los medios de comunicación no son neutros, los medios de comunicación no son independientes de la ideología. Yo creo que tienen una posición y tienen que ser coherentes con esa posición y lo que se plantea aquí, no mentir. Es decir, no tergiversar la realidad en función a querer llevarla al campo ideológico al que yo pertenezco. Porque no es que como yo estoy ahora opositora al Estado, soy independiente del poder. Yo tengo una visión, tengo un posicionamiento y trato de convencer a mi público a partir de ese posicionamiento. Y hay que ser honesto y legítimo de decir cuál es tu posición y hablar en función a ella. Para mí ese es el sentido de un medio responsable. Y esto sucede aquí y en la China y forma parte pues de los estudios académicos. No estamos descubriendo la pólvora. Susana, a distancia. Bien, es muy interesante todo lo que han planteado mis colegas porque en Bolivia hay una crisis muy fuerte del periodismo, ¿no? Hay una crisis muy fuerte, además, en torno a lo que significa el periodismo. Creo que Lourdes lo ha planteado con muchísima claridad. Periodismo no es independiente de los valores ideológicos. El periodismo siempre ha servido para ser el lugar desde donde se dan las batallas culturales. Ese ha sido el lugar, ¿no? Y entonces el periodismo entra, yo creo, en una crisis cuando ese periodismo intenta mostrarse virginal, independiente de todo, y eso no es real, ¿no? Es decir, desde el momento en el que alguien está escribiendo una nota, eso no es real. Entonces yo creo que en la medida de que el periodismo sea, ¿no?, un periodismo que se reconozca como lo que es, ¿no?, independiente de qué y dependiente de qué, ¿no es cierto? Y además un periodismo que logre, a pesar de sus ideas, ¿no?, de sus planteamientos, de su línea editorial, etcétera, no guiar, ¿no?, las noticias, la cobertura a ese lugar, bueno, tendrás un periodismo que sea exitoso. El problema, digamos, y además en una crisis política tan profunda en la que hemos estado y la que seguimos atravesando, porque creo que no la hemos superado, ¿no es cierto?, tú tienes un periodismo que está haciendo militancia política, ¿no? Donde de pronto tú tenías el extinto periódico Página 7, que era, no sé, el señor Garafuli, que le debe $1,5 millones a sus trabajadores y toda aquella cuestión. Era un Quijote, ¿no? Salían todos a decir, incluido Raúl Peñaranda, que era una obra fantástica, etcétera, ¿no? Salieron furiosos a firmar una nota diciendo que no habían inversiones de capitales privados, cuando evidentemente habían inversiones de capitales privados y solamente era un emprendimiento periodístico. Entonces que esos 4 directores se encarguen de pagar $1,5 millones que dejó sin pago el señor empresario Raúl Garafuli, porque nosotros a Garafuli lo conocemos como empresario, no como periodista, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el periodismo tiene que lograr ser lo suficientemente honesto para decir y manifestar claramente desde dónde habla y desde ese lugar dar una batalla cultural. Yo creo que Raúl Peñaranda y varios de este grupo lo que hacen es dar una batalla cultural a través de las instituciones, a través de sus medios de comunicación, ahora a través de Brújula Digital, etcétera. Y ese, digamos, ¿no?, porque dan una batalla cultural, lo llaman el periodismo correcto, el periodismo que bien se hace, qué sé yo. El otro día, el anterior fin de semana, en mi programa, en Desacuerdo, hablamos precisamente, y estaba justamente Freddy, de ética periodística, en relación al hecho de la entrevista de Marcet. Y sale el exdirector de Los Tiempos y me dice que yo no tengo derecho a hablar de ética periodística. Yo, Susana, no tengo derecho a hablar de ética periodística. Entonces, ¿quién sí lo tiene? ¿No? Solamente lo tiene, solamente en esta lógica tienen derecho a hablar de ética periodística aquellos periodistas que se reconocen no solamente como furibundamente antimasistas, sino además que se adscriben a ciertas líneas políticas. Entonces tú dices, a ver, ¿hasta qué punto es ético
salir todos los días, ¿no es cierto?, escupir barbaridades en tu Twitter sobre todas las cosas, sobre ciertos políticos, incluso con rasgos racistas y toda aquella cuestión, ¿no es cierto?, y llamarte a ti ético, llamarte a ti mismo ético. Y ellos creen que sí lo son, ¿no es cierto? Ellos creen que sí están, el único periodismo que vale es el periodismo que están haciendo ellos. Y eso es porque están dando una batalla cultural. Aquel periodismo que no viene de casas periodísticas como Página 7, como Brújula Digital, que según se comenta en pasillos de la prensa, pronto saldrá en un medio impreso. A ver, vamos a ver cómo va a ser este medio impreso, si es la revisión o no de Página 7, que tiene que ver Garafuli, no lo sabemos. A ver, por ahí solamente es un tema de un comentario, pero es decir, a sabiendas de que ese periódico, Página 7, fracasó porque no tenía los recursos para sostenerlo, vuelves y haces otro periódico, ¿no es cierto?, en las mismas condiciones desfavorables, digamos, y es no porque quieres informar, es porque quieres un instrumento para dar una batalla cultural. Y eso es exactamente lo que están haciendo a través de distintas instituciones y a través de distintos medios de comunicación y a través de las asociaciones y todo aquello. No me extraña, Claudia, que haya un alegato de esa naturaleza del señor Peñaranda hacia la razón. Esos alegatos vienen hace una década atrás en contra de la razón. ¿Por qué? Porque la razón no tiene una línea editorial que le gusta a Peñaranda. Yo digo, con esto termino. ¿Qué pasa, digamos, porque ahí, por ejemplo, cuando un periodista trabaja cerca del Estado o momentáneamente es empleado público, etcétera, todo este grupo, ¿no es cierto?, sanciona, ¿no?, a esos periodistas durísimamente, pero nadie ha hecho una sanción, ¿no?, así que ocupe titulares, ¿no?, portadas de periódicos y nada de aquello, cuando el señor Raúl Peñaranda, hoy día presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, ¿no es cierto?, ha hecho de asesor de Iván Arias. Ha sido asesor de la alcaldía que tiene una... Además, es decirlo menos, ¿no es cierto? Pero el señor era... Y después salta como si nada al periodismo, ¿no es cierto? Un periodismo que no abre la boca, ¿no?, cuando existe leyes para construir edificios de 40 pisos en un terreno de 200 metros cuadrados sin estudios previos de estudios de suelos, ¿no es cierto? Entonces tú dices, a ver, ¿qué tal si nos transparentamos desde dónde estamos hablando para así no mentirle a la gente, para así hacer una batalla cultural, digamos, más transparente, más honesta, ¿no? Porque lo que está derivando todo esto, Claudia, y con esto prometo que cierro, es en una crisis de credibilidad de los medios de comunicación alarmante. Creo, Susana, que hay que seguir reflexionando en esto y por eso yo tenía en pasado, porque no vamos a tener el tiempo de hablar de Bailey cuando admite que corta la entrevista del entonces candidato Milei. Dice, yo entrevisté a Milei, pero como quería que voten por Milei, recorté la entrevista donde Milei a momentos exagera o se sobrepasa, lo corté para que quede bien y la gente vote por Milei y así Milei gane. Eso hice, dice Jaime Bailey. Quería hablarlo, pero creo que mejor nos quedamos con Peñaranda, que es una versión boliviana de lo que está sucediendo en el periodismo y creo que lo tenemos que discutir y quiero defender esta casa periodística de esa etiqueta que ha puesto el periodista Peñaranda cuando estuvo en Página 7, hoy desde la Asociación de Periodistas de La Paz, por supuesto, con un entorno que hace eco sobre la razón periódico paraestatal. Lo vengo diciendo, como él dice, hace más de una década, 13 años, por lo menos, desde que yo estoy acá, 13 años que La Razón tiene menos del 20% de su torta publicitaria proveniente del Estado.
La del último mes, esta se las doy fresquita. Nuestro presupuesto, en nuestro cumplimiento de presupuesto, da solamente del último mes 17% de nuestra torta publicitaria proveniente del Estado en todas sus formas. El resto es empresa privada. La razón es un medio privado. Eso digo en defensa para cerrar este capítulo y con disculpas a Jaime Bailey, que debido a Raúl Peñaranda no vamos a poder abordar el tema. No sé si hay algo más para una última corta rondita. Son violentos. A nombre de la democracia y de la paz, son violentos, ejercen la violencia. Yo estuve en un seminario, una cuestión así de una de estas fundaciones alemanas y bueno, escuché las exposiciones de Peñaranda y de otras personas sobre los sucesos de 2019, políticos de 2019. Cuando yo pedí la palabra, una compañera periodista, que nos conocemos hace muchísimos años, se levanta indignada y dice: yo no voy a permitir que hable Freddy Morales. Ah, pero qué democrático, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron en el golpe de Yanine Áñez? Sacar del aire a Telesur y a RT, a Russia Today, 2 canales de televisión, que no son de su... Entonces, hacen campaña. Esta campaña contra la razón es violencia. Están poniendo a la gente, a sus escuchas, en contra de un medio de comunicación y de sus trabajadores. Están mencionando al enemigo que ellos quieren que se lo ubique como tal. A mí me han hecho campañas, que para qué te cuento. Entonces, y claro, y luego dicen, ellos son los violentos. Es impresionante el cinismo. Es lo que yo, sé que es poquito el tiempo, pero quiero simplemente subrayar el hecho de que yo no creo que haya periodismo político. El periodista no puede hacer periodismo político. Es decir, se puede malinterpretar. Si cubro fuentes políticas, no. Cuando se hace esto, cuando se hace activismo político, no se hace periodismo. Se está usando el periodismo con fines absolutamente distintos a los del periodismo. Porque si se revisa el código de ética de la propia Asociación de Periodistas de La Paz, Peñaranda lo está vulnerando, pero de forma flagrante. Entonces creo que es importantísimo que empecemos a distinguir eso. El periodismo es una cosa, y si se lo usa con cualquier otro fin comercial, político, partidista, etcétera, etcétera, no es periodismo. Se está usando al periodismo para fines propios, absolutamente personales. 11:59, una línea más para cerrar. Solo decir que efectivamente la ética periodística es central en la construcción de ideas y que los periodistas tienen que estar seduciendo a su público cada vez con más, mejor y correcta información. Esa es nuestra función y ahí estamos. Gracias Lourdes Montero, gracias Freddy Morales y gracias Susana Bejarano.